Han pasado 7 años desde Caracas, ciudad de despedidas. Aquel documental universitario al que todo el mundo le cayó encima por frases tan ridículas como esta. Sí, me iría. Me iría demasiado. ¿Qué coño es irse demasiado? Si irse normal es agarrar tus maletas y partir, irse demasiado es ¿qué? Renunciar a la nacionalidad. Que te digan, marico, ¿quieres una empanada de cazón? No, ya yo me fui demasiado. Yo creo que le debemos una disculpa a este pana, porque al menos 2 millones de venezolanos se han ido demasiado. Él siempre tuvo la razón, a pesar de que todo el mundo se burló de su frasecita. Hasta el mismísimo presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Ahora, él sí se fue demasiado. Venezuela, país que algún día fue de inmigrantes, hoy lo es de emigrantes. En la actualidad hay venezolanos regados por el mundo, en Madrid, en Miami, en Australia, hasta en la Antártida, que deben ser 3 carajos viviendo en un iglú, montando fotos de su brunch de arepa de foca mechada. Como cualquier emigrante, las personas que se fueron del país extrañan demasiado a Venezuela. Pero los que nos quedamos también la extrañamos. Todos los venezolanos tenemos en común esa tristeza y esa nostalgia por aquello que éramos, o mejor dicho, por lo que nos dijeron que éramos y al final no fuimos. Nos dijeron que éramos un país moderno, la democracia modelo de América Latina, y ahora míranos. Éramos Servando y Florentino, y ahora somos solo Florentino. Esta es la primera vez que nos hemos visto forzados a emigrar en masa. Y cuando digo emigrar en masa no me refiero a llegar a Aruba montado en una mandoca. Como es la primera vez que emigramos, no todo el mundo se quiere ir, se ven obligados por la situación. Y por eso surgen algunas actitudes negativas de las que tenemos que hablar. Impopular, no pase. Por un venezolano mamagüevo pagamos los platos rotos todos los venezolanos. Por eso es importante dejar de tener actitudes de mamagüevo, tales como creer que merecemos un beneficio del país que nos acoge. No, que yo me merezco mi vivienda, que yo me merezco un trabajo. Uno no se merece nada, que es esa actitud. Imagínate que tú estés en tu casa y llega un primo con el que has hablado 2 veces en tu vida y diga, no, yo me merezco un cuarto, yo me merezco una cama. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Lo vas a mandar a un cuarto? ¿O lo vas a mandar al baño a lavarse ese culo? Lo único que nos merecemos en cualquier país del mundo son derechos humanos. Y otra actitud de mamagüevo que debemos evitar es pedir facturas a los países que nosotros acogimos en el pasado. Eso no se hace. Si tú vas a hacer un favor para luego cobrarlo, no hagas un coño. No seas como esa mamá que te dice, hijo, hazme un favor, ve para el mercado. Y no, que, no quiero, mamá. Ah, bueno, uno les da la vida y ustedes nada. No, yo no sé qué van a hacer cuando yo me muera. Y si yo me muero, ustedes se van a joder porque el comunismo va para allá. No, lo que podemos hacer es pedir solidaridad. Y si emigraste, es importante que recuerdes que si te fuiste para vivir tu vida, no critiques a los venezolanos que nos quedamos y decidimos vivir la nuestra. La gente en Venezuela tiene el mismo derecho que tú de ver el mundial, de comer en restaurantes, de ir a la playa, y eso no es indolencia. No nos desgastemos entre nosotros, atacándonos, hay que vivir nuestra vida. Eso es una forma de resistencia en un sistema tan opresor como este. Nadie que esté arrecho todo el tiempo logra nada importante en la vida. Tú no has visto a Zidane, que logró 3 copas de la Champions League con la actitud de, es que cargo como una rechera. Me da rechera el Barça. No. Y los que estamos en Venezuela, no critiquemos a los que se fueron porque se acostumbraron a vivir allá. No, que ya tú tienes un mes en México y dices alberca en vez de piscina. No, que tú ya tienes acento español y apenas tienes 40 años en España, ridícula. Pero ¿qué va a hacer? Se tiene que adaptar. Es más, es peor no adaptarse, porque hay gente que intenta forzar las costumbres venezolanas en otro lado y la pasan mal. De hecho, tenemos un testimonio de una señora que emigró y como no se adaptó bien, tuvo una mala experiencia en un matrimonio. Vamos a escucharla. Cuando yo vivía en Venezuela, yo me llevaba a los centros de mesa de todos los matrimonios a los que iba. Pero ahora aquí en el país donde vivo no me dejan llevarlo. Fíjate, yo una vez estaba en un matrimonio y cuando me estaba llevando a mi centro de mesa, llegó el de seguridad a decirme, se lo está robando. Ah, imagínate tú, la ladrona, pues, la chavista. Entonces el señor me dijo, señora, no se lo puede llevar porque está robando. Y decía, ¿cómo te tengo que explicar, mijo, que esto es el centro de mesa? Él me dijo, entonces, se va a robar el mantel. Y yo le dije, no, porque eso sería robo. El mantel no es el centro de mesa. Al final no me lo dejó llevar. Y ahora lo que yo tengo que hacer, mijo, usted no tiene idea. No pasa trabajo aquí. Ahora lo que tengo que hacer, cada vez que voy por un matrimonio, armo yo mi centro de mesa en mi casa y lo dejo en el carro. Entonces cuando yo regreso al matrimonio, entro con mi centrico en mesa para sentir que fui una boda. Yo creo que ya el dilema no es irse o quedarse, porque como vimos en el episodio pasado, uno se puede ir de Venezuela, pero Venezuela no se va de uno. Porque la nacionalidad es como una piscina con VPH.
Tú te puedes ir de la piscina, pero el BPH se queda contigo. Puedes irte o quedarte en el país y eso no te hace más o menos patriota. Yo creo que el dilema que nos debemos plantear los venezolanos hoy en día es ¿qué podemos hacer por Venezuela para que tenga un mejor futuro? Yo lo que creo que podemos hacer es prepararnos, porque hay una salida. Siempre hay una salida. El otro lado de la moneda. Ya conocemos el lado negativo de la moneda. Emigración forzosa, pérdida de tradiciones, ruptura del tejido social, o dicho sin palabras rebuscadas es que estamos escoñetados. Pero veamos el otro lado de la moneda, y es que todo pasa. No hay mal eterno. Un futuro distinto va a llegar. Aunque ahorita no lo veamos, va a llegar. El futuro es como una pizza a domicilio. Siempre tarda más cuando uno tiene hambre. Si te gustó el video, dale like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones en la campanita. Comenta qué te pareció la temporada, porque este es el último episodio de esta temporada. Y pídelo si quieres una segunda, pero no jales bola, porque por jalar bola es que estamos como estamos. Si te vas del país, sé nuestro orgullo, sé como Edgar Ramírez. Y si te vas a comer...